Evangelio según San Juan capítulo 1, algunos versículos. Al principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio uno con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en la tiniebla resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a nuestro Rey. Aleluya, gloria a nuestro Rey. Vuelvo y recalco el tema, Cristo, la luz que disipa toda tiniebla. ¿Por qué este tema? Pues precisamente sabemos que Dios es luz. La Biblia dice que Dios es luz y en él no hay oscuridad ni sombra de variación. En pocas palabras, la luz de Dios es una luz imperturbable, una luz en la que no hay nada de sombra, de oscuridad. Por ejemplo, aquí tenemos luz. Mire un espacio aquí de luz, pero aquí hay sombra. Quiere decir que donde hay luz, no vamos a hablar de la luz de Cristo, pero donde hay luz natural, que la luz natural se define como la radiación electromagnética dentro de un espectro que se emite dentro de un espectro visible, o sea, radiación de luz, de rayos, porque la luz, si ustedes pueden ver, por ahí pasan rayos de luz. Esos rayos de luz son, según la física, ondas electromagnéticas, radiación electromagnética. Y se define como la radiación electromagnética dentro de un espectro visible. Entonces, podemos ver que por aquí no atraviesa luz, pero también tenemos sombra. Sin embargo, Dios es todo luz. En Dios no hay nada de oscuridad ni sombra de variación. Sea bendito el nombre del Señor. Hay una ciencia que estudia la luz dentro de la física. Esa ciencia le llaman la óptica. La óptica estudia todo el comportamiento, todos los fenómenos que envuelven el comportamiento y las características y todo lo que son las propiedades de la luz. Comportamiento, características y propiedades de la luz. Esa ciencia le llaman la óptica. La óptica estudia características como la refracción de la luz, la reflexión de la luz, que la reflexión es cuando la luz se refleja sobre un cuerpo y se proyecta sobre un cuerpo y se refleja de nuevo, bota de nuevo hacia afuera y se refleja. A esta característica de la luz se le llama reflexión. Hay otras que le llaman la refracción, que en esta característica, la refracción es la división de la trayectoria de la luz al pasar de un medio a otro. O sea, según la óptica, en la óptica existe algo que se llama optometría, que es la capacidad de medir la unidad o la capacidad con la que se miden los alcances que tiene la luz, optometría. Hay otros
otras medidas que existen también dentro de la óptica, como son los lúmenes o lumen, que son también otra forma de medir la luz, es la candela. La candela es una forma de medir la luz porque en la antigüedad se usaban velas. En el principio, usted sabe, las velas y otras cosas, ustedes todos lo conocemos, y una candela equivale a la luz que emite una vela, pero en la física eso lo tienen muy bien controlado, o sea, conocen su relación entre la unidad y las partes en las que se divide esa medida, y eso le llaman dentro también de estas mediciones que se hacen en la física de la luz, esa unidad se llama candela, está dentro del sistema de medida internacional. Sea bendito el nombre de Dios. En pocas palabras, hay muchas cosas, muchas características y propiedades visibles y aprovechables de la luz que la ciencia ha utilizado y ha aplicado en diferentes aplicaciones, valga la redundancia, como por ejemplo, tenemos lo que son las fibras ópticas. La fibra óptica son los cables por los que circulan la comunicación y la información de la telecomunicación, y se descubrió precisamente por estos fenómenos que se describen de la refracción, la dispersión y la reflexión de la luz. Se describió que la luz no solamente corre en una trayectoria recta, que esta teoría de que la luz corre en una trayectoria recta la descubrió un científico llamado Isaac Newton, y descubrió esa característica, y a eso le llaman la teoría corpulesca de la luz. O sea, en esta teoría se asume que la luz tiene cuerpo. Que la luz tiene cuerpo. O sea, que la luz no es son simplemente un fenómeno intangible, porque no se puede considerar prácticamente una sustancia, pero sí que es un fenómeno. No es un fenómeno intangible, sino que también tiene cuerpo. Y usted dirá, ¿cómo puede ser que la luz tenga cuerpo? Pues sí, todas las explicaciones que se le dan a la luz en la ciencia, a partir de los estudios que se han hecho por la óptica, que es la ciencia que estudia estos fenómenos, han dado al traste con innovaciones que se aplican en la tecnología. Por ejemplo, un láser usted agarra y apunta desde acá y choca allá y le puede medir la distancia que hay de aquella pared aquí a donde está usted, porque cuando choca, el cuerpo de luz toca con la pared y le da la medida al láser. O sea que en cierto sentido sí la luz tiene cuerpo. O sea, son muchas cosas que nosotros podemos estudiar o que la ciencia ha estudiado acerca de la luz, por la que nosotros podemos a partir de estas cosas entender fenómenos que nosotros no hemos entendido, pero que hemos vivido constantemente con ellos todo el tiempo. Pero fíjese que aquí en el Evangelio según San Juan, el apóstol Juan, en su versículo 1, nos hace una presentación en su introducción de su Evangelio. Nos hace una presentación acerca de Cristo Jesús. Y la presentación que nos hace es la siguiente. Él nos presenta a Cristo Jesús como el Verbo de Dios. O sea, la palabra de autoridad y de poder creadora de Dios. Él nos lo presenta como el Verbo, que era desde el principio, que en sí mismo era Dios y que a la vez es uno e indivisible con Dios. Eso es lo que Juan nos presenta aquí en el Evangelio, en su Evangelio capítulo 1. Dice, en el principio era el Verbo, la palabra, y este Verbo era con Dios, estaba con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, este Verbo era Dios y uno con Dios. Era el Verbo, la palabra, esa palabra creadora con la que se creó el mundo. Y dice, por él todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho. Pero una vez que Juan presenta a Cristo como el Verbo, da un giro repentino, e inmediatamente en el versículo 3 cambia de perspectiva y nos lo muestra como la luz.
la luz verdadera de la verdad de Dios, de su palabra, dice que alumbra a todos los hombres y que vino a este mundo. Dice así: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dice: la luz en la tiniebla resplandece y la tiniebla no prevalecen contra ella. Aquí introduce también el concepto de tiniebla, porque cuando se habla de luz, también tiene que haber un antónimo a la luz o su opuesto, el cual es la tiniebla. La tiniebla precisamente es sinónimo de oscuridad. Pero en el sentido espiritual esta palabra tiene un sentido más amplio, porque precisamente cuando se habla de tiniebla se está hablando de oscuridad. No tiene por qué ser mala si se habla de oscuridad en el sentido natural, pero en un sentido espiritual la oscuridad tiene un sentido diferente. Vamos a definir un poco esta palabra tiniebla. La tiniebla es la ausencia total de luz, pero dentro de un sentido más profundo podemos decir que la ausencia de la falta de la visión abstrata, falta de visión abstrata, tiniebla. Pero yéndonos un poquito más ya en lo moral, tocando lo espiritual, nos dice también que es falta de lo que es la visión abstrata y falta de visión y de principios morales. O sea, tanto en la visión abstracta como en lo moral, la tiniebla tiene un sentido espiritual. En la visión abstracta se considera ignorancia. ¿Por qué en la visión abstracta se considera ignorancia? No todos tenemos que ser ignorantes en todo, pero en algunos puntos ignoramos. En algunos puntos sabemos cosas, en otras no. Como decía el apóstol Pablo, en parte sabemos, en parte hablamos, en parte conocemos y en parte profetizamos. No ahora lo sabemos todo, porque ahora no somos perfectos, pero cuando venga lo verdadero, lo que es perfecto, Cristo, la luz verdadera, cuando venga Cristo y entonces nosotros seamos transformados, podremos ver las cosas ya no en parte, sino como son en su totalidad. Entonces, mientras tanto, en el tiempo en que vivimos, nosotros precisamente no todo lo conocemos, y en ese sentido la tiniebla incluye tanto falta de visión abstracta como en otro punto, en el punto más bajo, no tan bajo porque hay puntos más bajos de tiniebla, en un punto más bajo también de lo que son las relaciones, la condición moral de una persona. Si una persona que no tiene principios morales, la Biblia le dice que anda en tiniebla. Una persona que no se cuida, que no cuida sus principios, que no cuida sus valores, que no cuida la moral y la conducta, una persona que no se cuida, pues precisamente la Biblia lo llama que está en tiniebla. Por eso la Biblia habla de las obras de la carne y la del Espíritu. Las del Espíritu son las obras de la luz, las que se manifiestan por el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad y todas esas virtudes que nos hacen ser hijos del Dios eterno, del Dios verdadero. Mientras que las otras nos llevan por el camino de la tiniebla. Ya ustedes la conocen. Sea bendito el nombre del Señor. Juan precisamente está hablando de este asunto, pero es algo que está relacionado a una declaración profética y a su cumplimiento. Porque cuando el apóstol Juan nos está hablando acerca de que Cristo es la luz, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y dice, y esta luz verdadera vino a este mundo. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz que alumbra, la luz en la tiniebla resplandece y la tiniebla no prevalecieron contra la luz. Aquí cuando Juan está hablando de tiniebla, está hablando precisamente de algo no bueno, del mal. Porque aunque sabemos que literalmente en las tinieblas, la luz resplandece en la tiniebla y que donde hay luz no puede haber tiniebla,
aquí está hablando de algo que es contrario a la luz y está hablando de Cristo, la luz, y la tiniebla que son contrarias a la luz. Juan está hablando de una profecía que está escrita en el libro de Isaías y vamos a buscarla ahora mismo. Isaías capítulo 9, versículo 1. Cuando Juan nos presenta a Cristo como la luz, está tomando como referencia esta profecía. Isaías capítulo 9, versículo 1. Dice así: mas no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y dice inmediatamente el siguiente versículo: el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Luz resplandeció sobre ellos. Precisamente esta profecía de la que, con la que Juan está relacionando la introducción de Cristo en su evangelio como el verbo, pero luego inmediatamente del giro y lo presenta como la luz, tiene que ver con la profecía que tenemos aquí en Isaías, la cual tiene cumplimiento en Mateo 4. Vamos a ver si los veo aquí el versículo. Bien, tiene cumplimiento en el libro de Mateo. Mateo 4, vamos a ver cuáles son los versículos, pero para no adelantarnos mucho, vamos a seguir con el tema. Tiene cumplimiento en el principio del ministerio de Jesús. Mateo dice, creo que en sus escritos habla que inmediatamente el Señor empezó y fue a las regiones, quiso ir a Galilea para que se cumplieran las escrituras del profeta Isaías, que dice: el pueblo que estaba en tiniebla vio gran luz. Me gustaría si me pueden ayudar con ese verso. Y a lo asentado en valle de sombra de muerte, luz le resplandeció. Precisamente por eso, cuando Juan habla que la luz resplandece en la tiniebla y la tiniebla no prevalece en contra ella, era porque esta nación, la nación de Israel, en el contexto histórico que se da la profecía de Isaías, estaba pasando una calamidad tremenda porque estaba siendo asediado por el reino de Asiria, por el imperio asirio. El primer rey que asedió a esta ciudad le llamaban Tiglat-Pileser. Si lo digo mal no hay problema. Tiglat-Pileser III. En el 744, el 742 a.C., hizo una incursión sobre esta región y arrasó con los territorios precisamente de Rubén, que fue uno de los primeros a los que se le dieron tierra, Zabulón y a la media tribu de Manasés. La arrasó y el método que tenían los asirios en su invasión de tomar dominio de la tierra era: la arrasaban, mataban lo que tenían que matar, los que quedaban vivos se los llevaban cautivos, lo deportaban y sembraban la tierra con nuevos gente de otras generaciones, de otro pueblo, y inmediatamente trataba de borrar la identidad del lugar donde ellos invadían. Ese era el proceder de los asirios. Así se movían los asirios. Los asirios aún existen hoy, solo que no tienen nación. Los asirios de hoy son los kurdos, que están dispersos entre Turquía, Irán e Irak. En esas naciones del Medio Oriente los turcos están dispersos, no han logrado formar un Estado-nación porque Dios no se lo ha permitido. Donde quiera que ellos intentan establecerse, tienen problemas porque tuvieron su tiempo. Ese fue su tiempo. Pero en ese tiempo ellos eran imperios y así era que ellos manejaban su política con la que ellos se expandían, su política de expansión. Tomaban una nación,
la invadían, quemaban todo, mataban todo lo que tenían que matar, a los que tenían que llevarse esclavos se los llevaban, lo deportaban, lo botaban bien lejos y tiraban nuevas gente a esa tierra. Entonces, precisamente por eso es que Isaías dice, mas no habrá para siempre aflicción para la que está hoy en angustia, tal como la que le vino, como en la primera vez que livianamente tocaron la tierra de Zabulón, a la tierra de Zabulón y Neftalí, que fue esa primera vez fue en esa región. Pero cuando Isaías está diciendo esto es porque ellos tienen amenaza de asedio nuevamente por lo mismo asirio. O sea, están siendo asediados y le vuelve de nuevo otra ola de invasión y precisamente en consecuencia en esta segunda ola venía la caída de Samaria, que era la capital del reino del norte. ¿Qué estaba pasando con esa nación? Precisamente la situación de Israel en ese momento era una situación oscura, de mucho dolor, de mucha angustia, de mucho sufrimiento, de mucha confusión, porque las personas, aparte de que estaba la nación llena de luto, se llevaban cautivo a otros, lo que traían eran personas que tenían otra costumbre, otros dioses, y querían mezclar su costumbre con la adoración, su costumbre pagana con la adoración al Dios verdadero. O muchas veces traían su costumbre y empezaban a hacer sacrificio a dioses extraños, Israel sabiendo que por eso era que le venía juicio, pero ya estaba bajo la mano de este rey llamado Tiglat-Pileser. O sea, no había nada que hacer porque ya ese terreno ya no le pertenecía. Pero esta gente que el rey introducía, creo que hubieron otros reyes como uno que le llamaban el Saradón, que está ahí también en la Biblia, Salmanasar. Todos estos reyes participaron de incursiones dentro del territorio de Israel, pero todavía Samaria no había caído, que era su capital, y por eso Isaías está profetizando esto. Pero fíjese cómo Isaías dice, mas no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Isaías 9. Lo que le estaba pasando a Israel, por el proceso que estaba pasando Israel precisamente en ese momento, era por un proceso de angustia, proceso de dolor y mucha oscuridad para su pueblo. Mas no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo en que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Fíjese que en esta profecía de Isaías le está dando un mensaje de esperanza en medio de una situación de mucho dolor. Precisamente Judá, que era el reino del sur, se sentía segura porque ellos eran aliados de los asirios. Israel y Judá llevaban rivalidad, y cuando Israel quería atacar a Judá, invitaba a los sirios, y los sirios atacaban a Judá, y cuando Judá quería atacar a Israel, atacaba a los asirios. Ellos se estaban matando uno con otro, con sus propios enemigos, pero esos enemigos le instauraban sus culturas y sus dioses dentro de las naciones. Entonces Isaías está trabajando desde la visión y la perspectiva de un reino que se siente todavía seguro, y está profetizando sobre un reino hermano que está siendo invadido y amenazado de destrucción y de la caída total de su pueblo. Pero él lo está viendo como una que está en oscuridad, una que prácticamente en lo espiritual está tremendamente mal. ¿Usted está entendiendo este asunto? Estamos hablando de un término de oscuridad, pero no ya en lo físico, sino en lo espiritual. Espiritualmente estaba mal. Israel empezó cuando se dividió. Cuando se dividieron Israel de Judá, se dividieron en dos reinos, reino del norte, reino del sur. Judá queda con una tribu, aparte de la de ella se queda con Neftalí, el número 12. No recuerdo si Neftalí o Benjamín, pero el número 12 de los hijos de Jacob. Y las otras 10 tribus se pasan al bando de Israel. ¿Cómo empezó Israel? Israel empieza precisamente con una infidelidad y una deslealtad al Señor
en la idolatría, porque lo primero que hicieron los israelitas, o sea, su rey, fue proponer un altar con becerros de Egipto para que Israel empiece a adorar a su Dios, para que no se vaya a Judá a adorar en Jerusalén, donde estaba la casa del Señor. O sea, Israel empieza mala con infidelidad. Judá se siente tranquila porque allí que está la casa de adoración, donde está la casa del Señor. Pero ese no era sencilla, solamente el modo de proceder de Israel. También a Judá Dios la toma por ejemplo, porque la caída de Judá venía después de la caída de de Samaria, y Dios le dice al profeta Jeremías que le escriba a Judá y le diga que también a ellos desde el sur le iba a venir el mal, porque Judá, sabiendo que Israel era infiel, Dios la ve como una esposa. Dios ve su iglesia como una esposa. Así es que Dios ve su iglesia como una esposa. Una esposa infiel, así le llamaba, viendo que su hermana, la infiel, comete pecado y comete infidelidad, y le pasa lo que le pasa, ella tampoco toma escarmiento de esto, no se reflexiona sobre esta realidad que le está pasando a su hermana, y ella también sigue los mismos caminos. Y usted me dirá, ¿cómo así? Porque el profeta está profetizando desde allá y parece que todo está seguro. Pues déjeme decirle algo, que tanto cuando Judá quería atacar a Israel porque eran enemigos, buscaba al rey de Asiria. Tanto el rey de Israel o la nación de Israel como los sirios eran enemigos y eran dos bandos. También el rey de Asiria fue y arrasó a Damasco, y cuando arrasa con Damasco, llama al rey de Judá, que era su amigo, que estaban en la campaña, y el rey de Judá ve los altares que hay en Damasco, los modelos de los altares, y manda hacer modelo de altar junto al altar de Dios, al estilo de los modelos de altares de Damasco y sus dioses y sus ídolos. La infidelidad espiritual precisamente fue lo que acarrió la consecuencia de esta situación, y la oscuridad vino precisamente para todos. Sin embargo, desde su cautiverio hasta su retorno, cuando Israel ya está estable en su tierra, seguía una enemistad entre la nación judía, o sea, los judíos porque están divididos, e Israel, reino del sur. De tal manera que Samaria, que era la capital, estaba poblada de personas que ellos le llamaban personas paganas, inmundas, porque en sí pudieran ser paganas, pero como inmundo el Señor dice que no se le debe llamar inmundo a los que Él limpió. Sea bendito el nombre del Señor. Pero había esa enemistad. Y ellos se consideraban que ellos estaban bien delante del Señor, pero tenían una moral, según el Señor, una moral fingida. O sea, buscaban a Dios de manera fingida, una religiosidad fingida. Entonces, por eso precisamente se hace esta profecía, donde el Señor profetiza para este pueblo por medio de Isaías, el pueblo que estaba asentado en tiniebla. El pueblo que estaba sentado en tiniebla vio gran luz. El pueblo que estaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Precisamente esa profecía tiene que ver con el nacimiento, el surgimiento de Cristo. Por eso en los versículos más abajo dice, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su trono, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Con el nacimiento de Cristo se cumple esta profecía en esa región. Cristo nace precisamente en esa región. Dios tenía los ojos puestos en esa parte que se consideraba muy oscura y muy baja de Israel. Es importante ver el comportamiento de Dios para con su pueblo, para con nuestras vidas. Cuando nosotros muchas veces estamos pasando por aflicción, por tribulaciones, por momentos de crisis, de soledad, de dificultad, donde nos sentimos solos, donde creemos que Dios no nos ve, donde sabemos y entendemos que estamos ciegos porque no estamos viendo claramente como deberíamos ver. Porque muchas veces queremos ver de Dios una luz en el medio de nuestro camino, de nuestra crisis, de nuestra aflicción, todos lo sabemos.
Todos pasamos por esa situación. Cuando estamos pasando en batalla, usted lo que desea es ver la luz de Dios en medio de ese proceso. Usted quiere saber cómo caminar en medio de esa situación. Y usted sabe que en ese momento usted no necesita más que a Dios. Que a usted no lo va a ayudar el dinero. Que usted solamente necesita a Dios. Y usted necesita a Dios porque es la única luz que le puede llegar para alumbrarlo a usted en el camino, en medio de su situación de dolor. Y usted busca guianza y dirección de Dios de manera desesperada. Gloria al Señor. Por eso el Señor le profetizó a este pueblo que para siempre no estaría en aflicción. Su aflicción no sería permanente. Que no lo dejaría sumido en esa miseria y en esa situación espiritual. Situaciones de las que nosotros mismos hemos sido testigos y hemos vivido. Porque les voy a decir algo a ustedes y vamos a ser claros, no siempre tenemos que estar mal espiritualmente, pero sí muchas veces estamos ciegos. No tenemos que estar en pecado, óigame bien, no tenemos que estar en pecado, pero sí muchas veces estamos ciegos, porque no sabemos cómo actuar en medio de situaciones y tenemos el temor de mover las manos y hacer cosas porque sabemos que si nos movemos de alguna manera lo dañamos. Y estamos buscando en esos momentos dirección de Dios. Por eso esta profecía era muy importante para este pueblo, para esta nación, para este Israel que estaba perdido y sumido en miseria, en angustia, en aflicción, en oscuridad. Luz le resplandeció, dice Isaías, porque Isaías pudo ver el nacimiento del Mesías en esa región, en Nazaret. Nazaret es parte de esa región. Le llaman Galilea de los gentiles. ¿Por qué le llaman Galilea de los gentiles? Porque fue repoblada por gentiles, porque la nación pagana que la invadía usaba este método de represión y como forma de identidad, de borrar la identidad de un pueblo para que ese pueblo jamás tenga el poder para levantarse en guerra. Usted sabe que un pueblo que no es unido, un pueblo que está dividido, un pueblo que no conoce su identidad, no es capaz de unirse para enfrentar situaciones o a su enemigo. Y el enemigo que es común a ellos tiene más poder para dañarlo porque no tienen la capacidad de unirse. Y ese era un método que usaba este rey llamado Tiglat-Pileser. También es Saradón y otros reyes babilónicos de esos tiempos. Pero Dios le dijo, no va a ser para siempre tu aflicción. Gloria a nuestro rey. No estará para siempre en oscuridad. Llegará el momento en que te va a nacer luz delante de ti. Te va a resplandecer la luz de Cristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo mismo haré mi habitación en tu casa. Gloria al Señor. Yo mismo habitaré contigo. Yo mismo estableceré mi tabernáculo en medio de ustedes. Así dice Apocalipsis. Este es el tabernáculo de Dios en medio de los hombres. Cristo Jesús. La luz verdadera. Gloria al Señor. Por eso Juan se preocupa por presentarlo de diferente manera, como el Padre Eterno. Porque si Isaías dice, nos va a nacer un hijo, nos es dado el principado sobre su hombro. ¿Qué quiere decir? Este que viene es rey, no es cualquier hijo, pero no es cualquier rey. Óyele su nombre, Dios fuerte, Padre eterno, consejero, admirable, príncipe de paz. Y dice, lo dilatado de su imperio durará por todos los siglos. Cuando usted habla de príncipe de paz, precisamente está hablando de Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Por eso Juan lo presenta de esta manera, como la luz, como el Mesías. Fíjese que Juan dice, había un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. O sea, nosotros muchas veces con esta escritura, yo la leía y yo veía cosas como aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres. Digo, el sol. Claro, el sol alumbra a todos los hombres, sin embargo esta luz no es física, esta luz es de interior, es de luz interior, es de entendimiento, de capacidad para ver y razonar
en visiones abstractas. O sea, la visión abstracta es la visión en la que usted no está viendo nada de lo físico, porque en lo físico estamos perdidos. Pero cuando entramos precisamente a la presencia, al trono de Dios, podemos ver desde allá lo que nuestros ojos naturales no pueden ver. Visión del reino, visión de Dios, luz inaccesible, sea bendito el nombre de Dios. Fíjese que Juan dice, había un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino a dar testimonio acerca de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio acerca de la luz. Y dice, aquella luz verdadera que alumbra a todos hombre venía a este mundo. ¿Sabe por qué muchas veces en nuestro imaginario o en el mío entendía esa luz como la filosofía? Mire, la filosofía griega ha llegado a término, no vamos a decir ha llegado, tiene tratados. Hay tratados de filosofía en la filosofía griega, creo que de Platón, que hablaba decía del hombre de la caverna, que hablaba de unos personajes que estaban siempre sumidos en una cueva, en oscuridad. A la cueva no le llegaba luz y ellos veían de lo que le pasaba por la calle, porque ellos nunca podían salir a la calle, estaban consignados a un espacio de oscuridad, pero por la calle desde afuera el sol reflejaba sombra. Entonces había una luz que alumbraba desde afuera, pero ellos solamente podían ver la sombra, ellos no veían la realidad. Y Platón decía, ¿usted cree que si alguno de esos hombres en algún momento se le libera de esa prisión y se le saca a la calle y empieza a ver que lo que estaba viendo no era la realidad, sino el reflejo de ella, y empieza a decirle a los que están en la sombra, allí en la caverna, que eso no es la verdad, que la verdad está allá afuera y que él la pudo ver? ¿Usted cree que ese personaje, después que distinga la realidad y vaya y le lleve el mensaje a los demás, creen que podrán creer? Le decía su discípulo Sócrates, difícilmente le crean, porque ellos están acostumbrados a ese mundo, a la oscuridad, a esa falta de claridad mental. Entonces, precisamente esa luz verdadera que alumbra a todos los hombres, dice Juan, vino a este mundo. Entonces no está hablando del sol, está hablando de Cristo. Vino a este mundo. Y cuando dice que alumbra a todos los hombres, Jesucristo dijo, yo la luz he venido a este mundo. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, verso 16. Yo la luz he venido a este mundo para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tiniebla. Y mire, yo le voy a decir algo a usted. Nosotros creemos que vemos. Usted cree que ve, yo creo que veo. Porque hemos estado acostumbrados a la sombra de las que consideramos las realidades físicas natural. Hasta ahí podemos ver, pero nuestra visión está limitada a cierto grado, a un espectro limitado del conocimiento. Dice Juan que la luz verdadera que vino a este mundo alumbra a todos los hombres. Vamos a buscar hombres iluminados de ciencia. Hay sectas que se llaman los Illuminatis. Ellos entienden que son iluminados. Vamos a tomar la palabra iluminado como algo bueno. Vamos a dejar de lado lo demás que sea en su mente, que son oscuras. Ya la sabemos porque sabemos cómo se manejan. Se consideran los iluminados. ¿Y usted cree por qué se consideran los iluminados? Precisamente porque ellos conocen las realidades del mundo físico que nos gobiernan a todos. Y ellos no tienen a todos subyugados y ellos gobiernan y dominan en la oscuridad. Se consideran los iluminados, o sea, porque nosotros para ellos somos ganados. Usted está entendiendo la mentalidad de esa gente, pero es una mentalidad oscura porque precisamente Dios no hizo al hombre para que el hombre lo gobierne. Dice el salmista, un mar he visto en la tierra, el proverbista, que el hombre gobierne, domine al hombre para su propio mal. Entonces, precisamente cuando este tipo de personas que se consideran los iluminados manejan el conocimiento, y usted pregunta, ¿por qué ellos manejan el conocimiento? ¿Por qué ellos saben más que usted? No, la Biblia dice que los hijos de la tiniebla son más astutos que los hijos de la luz. O sea, ellos tienen la capacidad de robar conocimiento. Ellos te atrapan a ti que tiene algún talento
ven que tú tienes cierto poder, cierto potencial de llegar a cierto nivel, te financian, ya te están comprando, te ayudan, pero luego te sujetan a su círculo. No puedes moverte del círculo de ellos porque ellos son los que gobiernan todo. La salud, la medicina, la alimentación. Cuando quieren manipular cualquier cosa, ya sea la genética o sea el alimento, ellos lo saben hacer. Cuando quieren enviar virus y dañar la salud, lo hacen. Cuando quieren dañar por los alimentos, lo hacen. Esos son las élites poderosas de este mundo que se consideran los iluminados. Pero esa luz que ellos tienen es oscuridad. La Biblia dice que nuestros ojos son la lámpara del cuerpo. O sea, nuestros ojos ven y alumbran hacia afuera. Son los que nos permiten tener luz. Pero dice el Señor, pero cuídate de que la luz que tú tengas no sea tiniebla. O sea, hay luz que puede ser tiniebla. Porque si la luz que tienen tus ojos son tinieblas, cuánto mayor no serán las tinieblas que hay en ti. O sea, cuántos demonios no pudieran haber en una vida como esta. Ustedes saben que esos son reinos e ingenios del mal que gobiernan al mundo y se consideran los iluminados. Entonces, Juan dice que esta luz verdadera alumbra a todos los hombres y esa luz vino a este mundo. Pero el Señor dice, yo la luz he venido a este mundo para que todo aquel que venga a mí no ande en tiniebla. O sea, cuando el Señor vino precisamente a esa región, la región estaba sumida en oscuridad, pero de esa región es que el Señor empieza a llamar y a sacar sus discípulos. Juan, quien habla de la luz y habla con el conocimiento de la convicción real de esta luz verdadera, lo conoce como la luz, lo encuentra en Isaías y enfoca su profecía y su cumplimiento aquí en los evangelios, al principio de los ministerios del Señor, porque precisamente el Señor empieza su ministerio en esa región de oscuridad donde fue profetizado que había de nacer el niño que se nos iba a dar, que nos iba a ser entregado. Dice, hijo no es nacido. ¿Por qué dice nos es nacido? Porque Israel estaba en enemistad con Dios. El mundo estaba en enemistad con Dios. Hacía falta un contrato, vamos a decirlo así, matrimonial, que haga relación entre el reino de Dios y el reino de los hombres, y Dios lo hizo a través de su Hijo. Por eso dice, hijo no es nacido. Cuando usted escucha esta palabra, tómela en el sentido de que para que hubiera paz en esta tierra, en este mundo, del hombre para con Dios, tenía que haber una relación que tuviera peso, suficiente valor para que eso se pudiera establecer. Y una forma de establecer el reino, un reino y otro, relación, es dando hijos en casamiento. Por eso la iglesia se llama la esposa del Cordero. Sea bendito el nombre del Señor. Gloria a nuestro Rey. Vamos a ver si vamos concluyendo, gloria al Señor, con esta palabra. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 6, habla del que habita en luz inaccesible. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16. El que habita en luz inaccesible. Vamos a ver si tengo la cita correcta. ¿Me lo puede poner, Joselo? Al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio y el poder. Usted está viendo que Juan dice, esa luz verdadera que alumbra a todos los hombres vino a este mundo. Entonces, si Cristo alumbra a todos los hombres, y el Señor dice, yo la luz he venido a este mundo para que todo aquel que venga en mí no ande en tiniebla. Esto quiere decir que la luz de Cristo sí nos alumbra cuando nosotros decidimos venir a Él. La gloria sea para Dios que todo lo hemos hecho y hemos decidido. Sea bendito el nombre del Señor. Y aquellos que aún no han decidido tienen la oportunidad de encontrarse con la luz verdadera. Porque el Padre habita en luz inaccesible. Y en algo coincide Juan con Pablo. Pablo dice, a Dios nadie lo ha visto. Y eso mismo dice Juan, a Dios
nadie lo ha visto. ¿A qué Dios? Al Padre. Nadie lo ha visto. Pero el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, nos los ha dado a conocer. Siendo que Dios habita en luz inaccesible, es imposible que algún ser humano pueda acceder al conocimiento de Dios si no es por medio del arrepentimiento y de someter su voluntad y su corazón al Señor. ¿Sabe que precisamente en esos momentos cuando nosotros buscamos luz, hay situaciones, ustedes la saben, donde estamos buscando luz, donde estamos buscando forma de movernos? Nosotros no nos atrevemos precisamente de hacer nada hasta que Dios no nos dé dirección. Pero para poder encontrar dirección de Dios ya debe haber un paso de antemano que nosotros ya hemos dado y que para los amigos es importante que lo puedan conocer. Es el paso precisamente de haber aceptado al Señor. Y nosotros, como estamos convencidos de que hemos creído en Él y que le hemos aceptado y que andamos precisamente en la claridad, en la verdad, en su luz, en su palabra, nos metemos en medio de esos procesos para buscar dirección y guianza del Señor. Y yo estoy seguro que aquí habemos personas que podemos testificar de muchos procesos. Podemos testificar de situaciones y podemos decir, precisamente tuve una situación en la que difícilmente yo pudiera salir a camino si no hubiera sido porque Dios me guió y me dirigió y me llevó de esta o de esta manera. Porque en medio de nuestras situaciones nosotros lo primero que hacemos es acudir al Señor, meternos en la presencia del Señor. ¿Cuántos de nosotros no lo hacemos en medio de aflicción? ¿Usted sabe lo que usted está buscando ahí? Luz. Pero una luz inaccesible, una luz al que ningún ser humano tiene capacidad de acceder, sino precisamente por medio de Cristo. Fíjese que Cristo empieza su ministerio en esa región y de ahí es que empieza a recoger sus discípulos. Y hay un momento en el que el Señor, cuando está llamando a sus discípulos, llama a Pedro, y cuando Pedro, creo que el primero que llama a Andrés, su hermano, luego su hermano le comunica a Pedro, porque Jesús le dijo, Juan le dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces inmediatamente Andrés dijo, pues por aquí que está él, vámonos por aquí, vámonos con él. Señor, ¿dónde tú vives? ¿Puedo quedarme en tu casa? Sí. Entonces él fue y buscó a Pedro. Pero cuando Andrés busca a Pedro, que Pedro va donde el Señor le dice, a ti te digo que tú eres Simón, el hijo de Jonás. Y usted pregunta, ¿se lo dijo Andrés? Él es la luz. Recuerde que el Señor no tiene necesidad, así lo escribe Juan, que nadie le cuente nada porque Él sabe todas las cosas de los hombres. O sea, Él te conoce a ti, conoce tu nombre, conoce tu papá, conoce tu día en que naciste, conoce tu diseño desde que fuiste diseñado en el cielo. Entonces dice, a ti te digo que tú eres Simón, hijo de Jonás, pero no te llamarás más Simón, te llamarás Cefas, que significa Pedro. ¿Y sabe por qué? Porque uno le busca la curiosidad, ¿por qué el Señor le cambia el nombre a Pedro por Simón? Precisamente porque esas fueran las características con las que Dios diseñó a Pedro. Pedro era una piedra, Pedro era fuerte. El primero que le hizo así a un soldado cuando fueron para donde el Señor fue Pedro, le mochó una oreja, tuvo el Señor que quitarle la espada. Basta ya, yo no he venido a perder las almas, porque Pedro era fuerte. Pero ¿quién lo diseñó fuerte? Por eso él le dice, tú eres piedra, tú no eres Cefas, tú eres piedra, tú eres piedra. Digo, tú no eres Simón, tú eres Cefas, que significa piedra, tú eres piedra. Yo te hice así. ¿Cómo le llamó el Señor a Juan y a sus hermanos, que de todo querían que baje fuego del cielo y mate a los que no recibían al Señor? Porque muchas veces nosotros tenemos un temperamento explosivo y vamos a hablarlo así. Y cuando le estamos predicando la palabra a alguien, queremos convencerlo de tal manera que si no, queremos usar violencia. Decía Juan y su hermano, Señor, ¿qué quiere? Que mandemos que baje fuego del cielo como Elías y lo mate a todito. Y el Señor le dijo, mi hijo, no, yo no he venido, ustedes no saben de qué espíritu son ustedes. O sea, ustedes no saben quién es que lo está usando.
No, claro, ustedes no saben qué espíritu le está usando usted. Usted no sabe de qué espíritu son. Yo no he venido a perder las almas, sino a salvarlas. Entonces, a estos dos el Señor le puso hijos del trueno porque eran explosivos. Eran personas que explotaban rápido. Pero, ¿qué pasó con Natanael? Cuando el hermano de Natanael, Andrés, va a buscar a Felipe, eso está en el capítulo 1, versículo 46 al 47. Aquí hay una revelación muy buena. Una revelación muy buena que la voy a hacer lo más breve posible, pero es bueno dar esto y luego concluimos. Si tú me la pones ahí, me ayuda, por favor, Joselo. Capítulo 1, versículo 46 al 51. Gloria al Señor. Gloria a nuestro Rey. Capítulo 1 de Juan, versículo 46 al 51. Gloria al Señor. Dice, Natanael le dijo, primeramente, un versículo más atrás, ponme el versículo más atrás. El Señor le dice a Felipe habló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dice Felipe, ven y compruébalo tú mismo, déjalo hasta ahí. Habían cuestionamientos sobre las regiones los lugares de esta región, porque precisamente no había luz de Dios en ese lugar como para que saliera algo de Dios. Entonces, cuando Natanael cuestiona, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le dice, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le está precisamente enfocando el Señor. Fíjate que el Señor solamente nos mira con su mirada y nos penetra y nos descifra todo lo que somos. Porque Natanael pudiera haber sido una persona que hubiera optado por el mal, pero él decidió guardarse. Mire, esto es muy importante entenderlo, porque estaba en una región de valle, de sombra de muerte, de oscuridad, en la que no había esperanza de que le resplandeciera la luz del Padre, la luz de Cristo. Sin embargo, Dios dijo, ahí mismo yo voy a hacer mi asentamiento, ahí yo voy a hacer nacer mi hijo, voy a poner su cuna y voy a establecer mi reino desde ese lugar. Entonces, habían personas allí que eran sinceras, pero el Señor nada más le tiraba una mirada a Natanael, puro, sincero, hombre de Dios. Señor, ¿y dónde tú me conoces? Tú eres el Cristo. ¿Sabe por qué Natanael le dice esto al Señor? Porque él dudaba de que pudiera estar el Cristo en ese lugar. Hemos hallado al Cristo de quien hablaban los profetas, ese es él. De ahí no hay nada bueno que pueda salir de ese barrio. Ahí todo el mundo está en la maldad y nadie anda por camino bueno. Tú eres el Cristo. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoce? Respondió Jesús. Y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Luz, visión penetrante, un radio de acción en el que nada se le escapa. No lo detienen las sombras de la oscuridad, los obstáculos de las barreras. No lo detiene ningún obstáculo que se presente en el camino. La vista del Señor es penetrante. Aquí se ha querido imitar ciertas cosas acerca del ojo de Dios. Hay sistemas de cámara que se supone que pueden ver todas las cosas, pero esas cosas son burlables. Pero de Dios nadie se burla. Te vi debajo de la higuera antes que Felipe te buscara. Él le dijo debajo de la higuera, él no le está diciendo más allá cuando fue diseñado. Le está diciendo debajo de la higuera. ¿Sabe qué? Natanael precisamente se da cuenta que está delante del Señor.
Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? ¿Crees? Le dice: te tiré una, pero fue para que sepa quién es que te está mirando. Por eso fue que creíste, pero tú no sabes lo que viene de allá para acá. Cosas mayores que esta verás, santo Dios. Te abriré los ojos, verás el reino de Dios. Ángeles que suben y bajan por medio del Hijo. Santo Dios. Ángeles desde ahora verá. Y le dijo: de cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En otras palabras, visión para que vea. Santo Dios, visión para que vea. Visión para que vea. Visión para que vea, para que pueda ver a Dios obrando en tu situación. ¿Sabe que eso nos los ha dado Dios a todos los que hemos venido a Él? Porque Él vino para que el que viene a Él no permanezca en tinieblas. Entonces el Señor le dijo: de aquí en adelante tú no solamente vas a ver porque yo te vi, sino porque ahora tú también verás. Ahora tú podrás ver el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben. Fíjate que la primera parte que le dice es que suben. No es lógico que los ángeles suban si no bajan. Y usted pregunta: ¿por qué suben los ángeles? Si deberían bajar, la primera palabra debería ser bajar. Pues recuerde que el Señor le dijo precisamente a su pueblo, en la nación de Israel, a los que menospreciaban a los pequeñitos, le dice: mirad que no menosprecien a uno de estos pequeñitos, porque sus ángeles ven todos los días el rostro de mi Padre que está en los cielos. Esto quiere decir que hay ángeles asignados. Hay quienes los han visto. Hay quienes los han visto. Hay quienes Dios le ha dado visión para ver ángeles. Por eso el Señor le dice: tú verás a los ángeles de Dios subir y bajar al cielo a través del Hijo del Hombre. Cristo es la conexión que hace puente entre Dios y el hombre. ¿Por qué suben y no primero bajan? Porque ya te han sido asignados a ti. ¿Y a qué suben y luego bajan? Porque llevan tus oraciones al Padre y luego te traen respuesta. Llevan nuestras oraciones al Padre y luego traen respuesta. Por eso hay que tener cuidado como usted ora. A veces hay gente que ora: Señor, mata a fulanito. Mira, ten cuidado. Ten cuidado que el Señor está escuchando. Y puede ser que en una sí suceda. Mira, a veces el enemigo, que el Señor lo reprenda, quería ponerme a mí en mi corazón cosas cuando algunos de los hijos, vamos a decir algunos, se portaban. Yo decía: mentira tuya, Satanás, mis hijos son de Dios. No te voy a dar ese lugar en mi corazón. Yo lo quiero vivo a todito y lo amo a todito. Mentira, que el Señor te reprenda. Porque si usted deja que el Señor reprenda a Satanás, que el enemigo toque su corazón y usted ora en contra de uno de sus hijos, usted sabe que el Señor puede dar una orden de ejecución. ¿Y usted cree que esa orden de ejecución el Señor le está dando porque va a ser para tu bien? Lo que pasa es que tú estás peleando con Dios y no resistes. Y fácilmente tú te mueres y te pierdes. Mejor predícale para que se arrepientan. Sí, porque tú te vas a morir y te pierdes. Se me van a perder dos. ¿Qué hago? Es usted que ha puesto al Señor en un dilema. Y muchas veces suceden cosas y después usted se lamenta. Tenga cuidado cómo ora. Sepa orar. Por eso la Biblia dice que orar como conviene no lo sabemos. Cuando usted tenga aflicción y angustia, solamente ore. Busque luz de Dios. Busque revelación. Busque guianza. Que Dios está ahí. Que Dios está ahí. Sea bendito el nombre del Señor. Y le va a dar luz para que usted vea. Dios se la da en la visión. Cuando usted busca al Señor en ayuno, en oración, cuando usted se somete a su palabra, cuando usted tenga obediencia, Dios le abre los ojos para que vea. Gloria a nuestro Rey. Vamos a hacer conclusión de este mensaje. Aleluya. ¿Sabe que tal como Juan decía acerca de Cristo como el verbo de Dios que era en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios? Ese estaba, quiere decir, uno con Dios. Es Dios y era desde el principio. Y dice: y luego ese verbo se hizo carne. Y nosotros hemos entendido que cuando el verbo se hace carne se separa de Dios. ¿Usted cree que Dios se puede separar de Dios? ¿O la luz se puede separar la luz?
siendo Dios uno, único e indivisible? Cristo nunca estuvo separado de Dios. Hay una conexión entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y es precisamente el yugo del Espíritu. El Señor dice, llevad mi yugo. Mi yugo tiene que ver tanto con la obediencia y el sometimiento a su palabra como la unción y la guianza del Espíritu Santo. Dice la Biblia, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. No está hablando de dos dioses. Visto, predicado a los hombres. Recibido en gloria. Justificado en el Espíritu y recibido en gloria. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado predicado a los gentiles, justificado en el Espíritu y recibido en gloria. ¿Qué quiere decir? Que todo el poder que ministraba el Señor por medio de esa unción lo hacía el Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios muestra en el Jordán, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, y muestra la presencia del Espíritu Santo, hay una conexión directa entre Dios y el Padre. Dios Hijo, Dios Padre y Dios el Espíritu Santo. Dios es uno. Volvemos de nuevo al punto. Dios es uno, único, indivisible e inseparable. Dios está contigo inmediatamente. Usted y yo hemos decidido servirle al Señor en integridad. Dios no está lejos de usted. Fíjate cómo Dios le dijo a Natanael, cómo el Señor le dijo a Natanael, ahora mismo tú vas a empezar a ver el cielo abierto. Y los ángeles de Dios que suben y bajan a través del Hijo del Hombre. O sea, se estableció inmediatamente una conexión entre Cristo y su iglesia y su pueblo. Y usted y yo, desde su casa, desde aquí del templo, nosotros estamos conectados con Dios en la calle. Nunca hay separación entre usted y Dios. Sepa esto, porque inmediatamente usted y yo recibimos a Cristo, se hizo un puente entre usted y Dios. Y sus oraciones y sus peticiones tanto se reciben por los ángeles de Dios que están a su lado y se llevan inmediatamente al Padre, y la respuesta baja directamente a través de Cristo. Si hay conexión entre usted y Dios. Concluyo con esta palabra. Esta era una generación nueva. Estamos hablando de la generación a la que le resplandeció luz, la cual no tenía por qué pagar los platos rotos de sus padres. Sus antepasados cometieron errores, pero Dios decidió perdonarlo. Muchas veces nosotros vivimos con una mentalidad presa en los errores del pasado, en los errores de nuestros padres. Y muchas veces no sabemos cómo, pero siempre creemos que estamos dentro de una situación de maldición en la que tienen que repetirse estas cosas. Nuestra generación no tiene por qué estar marcada por los errores de nuestros antepasados. Dios ha querido tener misericordia de nosotros y ha hecho relación entre su Hijo Cristo y nuestra vida. Una relación directa. Una relación, vamos a decirlo así, como dice el Señor, de velo quitado, sin intermediario, entre usted y el Padre. El Padre habita en luz inaccesible, o sea, nosotros no tenemos la capacidad de entrar a la presencia del Padre, pero Cristo nos lleva de manera directa a esa presencia. Nosotros tenemos una relación directamente con el Señor, siento la presencia del Señor. Cuando nosotros hemos decidido andar en integridad, todo lo que hicieron los antepasados, nuestros padres, no tiene por qué condenar a nuestra generación, ni a tus hijos, ni tu vida, ni tu familia. Porque muchas veces vivimos sumidos en miseria, quizá en miseria espiritual, aunque tengamos abundancia. Porque muchas veces entendemos que no tenemos una buena relación con Dios porque nuestra vida o la vida de nuestro antepasado fue marcada por ciertas situaciones. Dios decidió tener misericordia de esa generación, así como ha decidido tener misericordia de tu vida. Yo no sé cuántas personas hay aquí que todavía no han decidido entender esto o aceptar al Señor. Le hago invitación a aquellos que no conocen a Dios a que tome la decisión de romper con las generaciones, con los errores de las generaciones de sus antepasados y pueda tener una relación directa con el Señor. Con Cristo, la luz verdadera que esparce toda tiniebla. Sabe que cuando Cristo está en nosotros, ya en nosotros no hay oscuridad, ya nosotros vemos claro. Porque muchas veces el enemigo te está acusando de cosas. Sabe que esa generación era una generación acusada de maldición. Porque le decían, viven en valle de sombra de muerte. O sea, la muerte pulula en medio de ustedes. Ustedes huelen a muerte, ustedes huelen a perdición, en oscuridad.
en miseria espiritual, así le decían. Pero Cristo dijo, ahí es que yo voy a nacer. Cristo Jesús vino a buscarte, amigo. Cristo Jesús quiere habitar en tu vida. ¿Cuántos hay aquí que no han aceptado al Señor? ¿Cuántos hay aquí que quieren romper con la maldición generacional que han arrastrado durante mucho tiempo con respecto de su familia? Porque muchas veces decimos, soy así porque soy Méndez, soy así porque soy Ramírez, soy así porque mis padres eran así. Usted y yo no tenemos que ser como el enemigo dictó que deben ser nuestras generaciones. Nosotros tenemos que ser diferentes. Nosotros tenemos que asumir que Cristo ya vino a nuestras vidas y que tenemos una relación directa con Dios, no una relación de intermediario. El único medio entre Dios, entre el Padre y nosotros se llama Cristo y ya lo tenemos. ¿Cuántos amigos quieren hacerse en esta hora de esa relación directa con el Señor? ¿Cuántos quieren tener la capacidad de ver sus oraciones contestadas? ¿Sabe por qué? Esto fue lo que el Señor le dijo a Natanael. Desde ahora mismo cuando tú ores, tú vas a poder ver a Dios. Y va a ver cuando los ángeles suben y bajan porque yo estoy contigo. Por medio de mí, a través de mí vienen todas tus bendiciones. Y tú la vas a poder ver porque la oración se hace en el nombre de Cristo al Padre. Porque hay relación. Y hay una generación que ha decidido romper con la maldición de sus antepasados. ¿Cuántos amigos quieren aceptar este llamado? Le hago un llamado a los amigos porque esta palabra no solamente debemos consumirla nosotros porque nosotros la hemos recibido ya, sino usted, amigo, que quizá muchas veces está lamentándose que quiere ser diferente. Y yo se lo digo porque hay muchos de nosotros que han clamado al Señor y han dicho, yo quiero ser diferente, y han tomado la decisión y hoy son diferentes. Pero también te digo, pueblo de Dios, ¿por qué está triste tu corazón? Porque está en angustia y en aflicción. Tú no tienes por qué pagar con la maldición, por la maldición o por la mala decisión o por los errores de tus antepasados. Ahora estoy hablando con la iglesia del Señor. ¿Por qué tienes que albergar el mal que hizo otro? Olvídate de lo que hicieron tus compañeros. Olvídate de cómo se comportó fulanito. Deja a fulanito, suelta a fulanito. Tu conexión tiene que ser directamente con Cristo. ¿Por qué tenemos que estar atados al pasado si ya hoy vivimos vida nueva? Ya Cristo lo hizo todo nuevo. Él dice, fíjate que cuando venga precisamente el tiempo en el que el Señor empiece y quite todos los elementos y todos los fundamentos que están mal hechos en esta tierra, dice una palabra, hecho está, he aquí yo hago todas las cosas nuevas. Ya usted y yo hemos sido hechos nuevos. De aquí en adelante todos nosotros tiene que ser gloria. Dice la profecía, porque al fin llenará de gloria el camino del desierto. Dios le bendiga a todos. Gloria a nuestro Rey, aleluya, 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 aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Cristo llena nuestro corazón y esparce toda tiniebla. Cristo esparce toda tiniebla. Cristo esparce toda tiniebla. Confiéselo, iglesia, no acepte niebla mental en su mente. Cuando el enemigo lo quiera confundir, di que con muerte, dígale, Dios me dijo que no. Dios me dijo que no. ¿Cuántas veces me ha dicho el diablo que te va a dar un ataque? Yo le digo, bueno, Dios me dijo que no. Santo Dios. Dios me dijo que no. Te va a ir mal. Va a fracasar. Mire, Dios está conmigo. Todavía yo conozco a Dios. Y sé en el camino que ando y sé en quién he creído. Créale al Señor. Olvídese de eso. Que sea infiel fulanito. Suelte a fulanito y cree en Dios. Gloria al Señor. Nuestro pastor con nosotros. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Crea en Dios y suelte a fulanito, suelte toda maldición del pasado. Cristo lo hizo libre. Cristo lo hizo libre. Cristo esparce toda tiniebla. Cristo quitó toda maldición y la crucificó. Pagó por mis pecados. Pagó por tus pecados. Pagó por esos errores que quizá algunos cometieron y tú crees que tú tienes que estar pagando. Eso es ignorancia. Cree en la luz de Cristo en tu mente. Cristo es luz. Gloria a nuestro Rey. No tiene por qué pagar por errores de otros. Gracias, Espíritu Santo. No tiene por qué pagar porque el enemigo nos engaña en la ignorancia y en la oscuridad de nuestra mente. Tú estás pagando por esto. ¿Quién te dijo a ti?
Y el Señor me libertó, porque si el Señor a esa nación le dijo, ahí yo voy a llevar mi hijo y a ustedes lo voy a hacer resplandecer en luz y volverán a ver mi gloria. ¿Qué está pasando contigo? ¿En quién tú has creído? Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. La persona que continúa. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado Rey. Gracias, amado Rey. Gracias, amado Rey. Gracias, amado Rey.